Don Pablo Castellano fue el primer miembro destacado del PSOE en insinuar corrupción en el partido en el ámbito nacional, aunque lo hizo de manera involuntaria por una trampa que le tendió el semanario El Independiente. El Independiente había sido fundado a mediados de ese año por el periodista don Pablo Sebastián después de que rompiera primero con el Grupo Prisa y luego con el Grupo Z. El Independiente pretendía ser un diario progresista contrario al gobierno socialista. En la época de Pablo Sebastián yo creo que es cuando se le pega un giro a Interview que no funciona y él, digamos, entre comillas, es el responsable como director. Y es un giro hacia el Paris Match. Es cuando entonces se contrata a Camilo José Cela, se hace un spot con él, se va a entrevistar a Felipe González, pero ya es otro tipo de producto y eso no acaba funcionando. Tras una etapa como asesor de políticos como el Duque de Suárez o don Carlos Garay-Coetxea, don Pablo Sebastián pasó a crear su propio medio de comunicación, el semanario El Independiente, de ideología progresista, pero radicalmente opositor al gobierno socialista. Buenas noches, Pablo Sebastián, director del diario El Independiente. Buenas noches. Bueno, yo creo que es cierto que hay un enfrentamiento político entre el poder y la prensa, por la sencilla razón de que el gobierno quiere vengarse de la prensa para ocultar la corrupción. Uno de los primeros grandes ataques de El Independiente sería contra las subvenciones de Radio Televisión Española, la televisión pública dirigida por doña Pilar Miró, que entre otras cosas había sufragado con 80 millones la película La Rusa, escrita por el director del diario El País, don Juan Luis Cebrián, a quien TVE había pagado 35 millones por los derechos de antena. El director del diario ABC, don Luis María Ansón, enemigo del señor Cebrián, no desaprovechó la ocasión para hacerse eco de lo denunciado en el semanario del señor Sebastián. En el programa soy citado para mal, pero soy citado, no digo que falsamente, pero erróneamente. Y me preocupa la cita porque además fue reproducida por un periódico de Madrid que habitualmente se equivoca o falsea las referencias que hace sobre mi persona. Un semanario, cuando el periódico empezó como un semanario, el diario El País y sus grandes editorialistas, Javier Pradera y sus amigos de su entorno y tal, nos llamaban mucho porque sentían que un poco le acompañábamos en la información semanal en un centro, digamos, progresista del mundo de la información. A finales de 1987, don Pablo Castellano mantuvo una reunión con el periodista del Independiente, don Raúl del Pozo, en la que le habló de supuestos chanchullos de corrupción entre dirigentes del PSOE, como el propio secretario de organización, señor Chiqui Venegas, con dirigentes de Alianza Popular, como el empresario de Baleares, don Abel Matutes. Lo que no sabía es que el señor Raúl del Pozo estaba grabando toda la conversación y la reprodujo en el periódico como si fuera una entrevista. La reacción del PSOE fue expulsar a don Pablo Castellano del partido. Las acusaciones que hizo el señor Castellano entonces no se pudieron probar en ningún tribunal, aunque sí sirvieron para llenar bastantes páginas de periódico en aquel momento. Bueno, vamos a ver, yo no es que sea profeta ni agorero, es que se veía venir. En este caso, como me recordaba un compañero... que tiene Juan Francisco memoria, Lamata, que está aquí, junto a Ana Isabel Martín también. Me fui a comer con Pablo Castellano y puse la grabadora encima de la mesa, es decir, no lo engañé. Y entonces empezó a decirme que el PSOE estaba empezando la corrupción y lo publiqué en El Independiente y lo negó inmediatamente y yo tenía la grabación y lo dejé en ridículo al pobre Pablo, al que quiero mucho, y lo echaron. En diciembre de 1987, el semanario El Independiente, que dirigía don Pablo Sebastián, fue centro de la polémica por una supuesta entrevista que el periodista don Raúl del Pozo había realizado al político socialista don Pablo Castellano. Y digo supuesta porque no quedó claro si había sido una entrevista o si don Raúl del Pozo había grabado al señor Castellano sin que éste lo supiera. El caso es que en aquel texto, el dirigente del PSOE, señor Castellano, acusaba a destacados dirigentes del Partido Socialista, como el secretario de organización, don José María Venegas, Chiqui, de estar implicado en casos de corrupción. La actitud del PSOE, el aparato socialista, reaccionó por las vías políticas y mediáticas. Por la vía política,
don Pablo Castellano fue expulsado del PSOE. Decía que eso fue una grabación irregular que hizo Raúl. Una cosa tan sencilla como que Raúl del Pozo era una comida entre amigos, pues yo tenía una buena amistad con Raúl del Pozo, Raúl del Pozo puso un micrófono en la silla, se lo olvidó apagado, no, pero reflejó toda la conversación de la comida. Pensó que a mí no me importaría a lo mejor, pues no creo que nadie tenga que hacer con él, que como allí había cosas muy sabrosas, dado al exterior, se podía funcionar con entrevista, pero presentaron como entrevistado que no lo era pura y simplemente una conversación particular que se había recogido sin mi autorización pero como la presentaron yo no podía decir que yo no había dicho eso, porque lo había dicho comiendo o no comiendo, lo había dicho, por lo tanto entonces me dieron de bajar el partido. La entrevista de Pablo Castellano fue una entrevista que le hizo Raúl del Pozo en un restaurante que ya no existe y que se llamaba New Yorker, muy cerca o casi enfrente de un clásico como es Jockey. En esa entrevista se fueron a comer y realizaron la entrevista. Yo asistí luego cuando yo tenía otra comida y me acerqué a tomar un café con ellos en el postre. Cuando se publica la entrevista, que creo se publica un domingo, él denuncia por primera vez corrupción en el interior del PSOE y la primera reacción de Castellanos fue decir que eso que decíamos nosotros en el titular de la portada del periódico no era cierto. Y lo soltaron por todas las emisoras de radio. Nosotros hicimos un desmentido y además aportamos la cinta, donde el corte, además de la pregunta que le hacía Raúl a Castellanos, era clarísimo y explicaba y decía lo de la corrupción. Acosado por esta situación y abriéndole un expediente disciplinario, no sé qué fórmula tienen en el seno del Partido Socialista, dijo que le habíamos hecho, o que Raúl le había escondido un micrófono debajo de la mesa. Una cosa absolutamente asombrosa, porque la entrevista se había pactado, eran buenos amigos. Además, Castellanos, para colmo de la historia, se presentó en aquella entrevista con un papelito con 4 preguntas que quería que se incluyeran en la entrevista, cosa que no es habitual. Y era un magnetofón pequeño que cuando yo llegué allí a tomar un café con ellos en el postre seguía encima de la mesa. ¿Fue expulsado del PSOE por aquí? Sí, fue expulsado del PSOE, fue una pena, porque lo que no puede hacer una persona es hacer unas declaraciones, luego no mantenerlas y luego culpar a los periodistas. El director del diario El País, don Juan Luis Cebrián, publicó un editorial cargando contra el semanario. Pero para que nada falte en la comedia, queda por analizar la actitud de unos periodistas y una publicación que sorprenden la buena fe de un entrevistado y ponen en su boca palabras que pronunció pero que es cuanto menos dudoso lo hiciera para que se publicaran. El periodismo creíble y respetable tiene unos principios cuya vulneración avergüenza a cualquier buen profesional. Son los que diferencian a un periodista de un espía, de un chismoso o de un gamberro. En definitiva son sobornos, son cohechos, son sistemas de tratar de cambiar o orientar la opinión pública a través de una forma indecente. Cuando nos convertimos en diario empezaron a preocuparse porque no solo teníamos buena información, sino que además teníamos magníficos escritores y columnistas. Compramos por primera vez en España todos los derechos editoriales del New York Times, de las grandes columnas del New York Times, desde Gore Vidal, que escribía con nosotros, pues hasta montones de escritores franceses, americanos, ingleses y tal. Y eso los desconcertó mucho, porque el diario El País lo que quería era mantener la hegemonía cultural, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del centro progresista. Cuando pregunto a don Raúl del Pozo, el periodista que quedó con él, lo que dice Raúl del Pozo es: mira, yo soy periodista y Castellano tenía que haber entendido que era periodista. Y si a un periodista tú le cuentas que crees que hay corrupción, ¿qué piensas? ¿Que te lo vas a callar? Creo que yo pensé. Entonces me está reconociendo que él sabía o no sabía que te está grabando. O en todo caso, pensaba que si estaba grabando no era para que publicara la entrevista transcrita al día siguiente, sino para que hiciera a lo mejor un reportaje en el que lo dejara caer. Y no Pablo Castellano, Chiqui Venegas está ganando una fortuna y en el PSOE están llevándose pasta. Y tenemos 2 dudas. La duda de Pablo Castellano, que es: jugaron sucio, yo quedé a comer con él, y una cosa es que tomes alguna nota y tal, pero no que saques como una entrevista al día siguiente si no era una entrevista y pongas Pablo Castellano 2 y la transcripción de todo lo que he dicho. O la versión de Raúl del Pozo decir: oye, perdona,
tú pediste comer con un periodista. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Ambos tienen la culpa. Creo que, como dices, Pablo Castellanos se descubre a sí mismo diciendo que no había grabadora, no diciendo que no había grabadora encima de la mesa, sino que diciendo, cuando tú quedas con un periodista, ¿qué esperas? ¿Que me lo calle o lo que sea? Eso es un poco la demostración de que realmente le estaba grabando un poco a escondidas. Pero cuando el otro, como dices, comes con un periodista, ¿cuál es el fin? O sea, ¿qué fin crees que tiene esa persona? Y vas a hablar de temas... Que has dejado mal a tu partido, a los líderes de tu partido. Entonces, ¿por qué hablas mal de esas cosas? Nos podríamos meter en el tema de los audios de Florentino Pérez también. Con todas estas cosas. Mira, es interesante la comparación, la combinación, fíjate. Ahí está claro que Florentino Pérez no sabía que estaba siendo grabado, eso es cierto. Pero también es cierto que claramente a Florentino Pérez le gustaba ser muy bocas y meterse con gente, con periodistas. Esto es pero ¿con quién está hablando Florentino Pérez cuando está hablando? Con Avellán. Entonces, claro, eso es a lo mejor confiar demasiado en que esa persona te va a... Florentino, sabes que siempre no se ha jactado de ello, pero ha intentado mantener el control de los medios. Y que Florentino tenga esa conversación con Avellán es porque considera que lo tiene muy controlado. Si no, no va a hablar de eso con él. Es decir, él no hablaría de eso. Tenía razón, porque a fin de cuentas, vamos a ser justos, Avellán no saca los audios al día siguiente. No, claro que no. Es más, mientras está en radio, ni cuando está en COPE, ni cuando está en Punto Radio lo saca. Claro, pero por ejemplo, esta conversación Florentino no lo hubiera tenido en ese momento con Santi Noya, por ponerte un ejemplo. Claro. O sea que esto es así. Entonces, esto no deja Delaño, por ejemplo. Pero Florentino Pérez a veces, yo soy presidente del Real Madrid y no me la va a jugar un tío que hace un programa de radio en el que no puede hacer sin el Real Madrid. Porque evidentemente el que quiere hacer radio en Madrid no puede tomar el lujo de que un equipo diga, oye, nadie contesta ahora este programa porque consideramos que es un medio enemigo. Sabemos cómo es este mundo. Entonces, a ver... ¿Cuándo lo ha hecho Avellán? Cuando ya estaba fuera de todo y ya no tenía nada que perder. Claro, a ver, Florentino al final dice, no sabe que le están grabando y si creo que no me están grabando y que no lo van a sacar ahora, cuando lo quiera decir Avellán será pues su palabra contra el mundo. Sí, es que Florentino decía esto, tal, pero no podrá... porque no sabía que había audio, que es lo que ha no tendrá nada, claro, no tendrá nada para demostrarlo. Efectivamente, pues si él lo quiere decir por ahí, pues que lo diga. Y lo mismo pasa en este caso. Lo que pasa es que en este caso, joder, cuando lo sacan al día siguiente, no sé qué control te crees que tiene sobre este periodista, pero desde luego menos del que tú creías, ¿vale? O sea, menos del que tú creías. Entonces, te puedes ofender. Lo que me hace mucha gracia de esto es, me ofendo porque no sabía que me grababan, no, pero yo puedo. Vale, lo que nos interesa. ¿Tú has dicho esto? Pues ya está. Sí, que sea más legal o menos legal, me da igual. La información está ahí. Esto es como que se está publicando al día siguiente una cosa muy grave y muy gorda que ha dicho un diputado y se quita el foco realmente de lo que ha dicho, que es lo importante, sino de, no, es que para obtener esta información han hecho, vale, ya hablamos luego de eso, pero oye, tú has dicho esto, ¿no?